doctora. Sí, pueden ver. Solo quería preguntarle bueno, dos situaciones. Primero con la evaluación, menciona que va a ser por una reunión, ¿no? Ujú, Que sería el correcto. 28. Así es. Ok, pregunto, si ese día, por cualquier circunstancia, se lo pregunto porque tengo un viaje de trabajo, em, no sé si me podría conectar en la reunión. Y la segunda es con el tema de las boletas. Mandé mis datos, pero aún no me han respondido, no me han enviado las boletas. Entonces me preocupa porque hoy es el último Bueno, día. le comento. Con el 28 de mayo yo sí les recomiendo que estén en la clase, ¿verdad? Porque el reglamento del sistema de estudios de posgrado, aunque usted ya haya ganado el curso, es requisito indispensable, aunque sea firmar, digamos, ¿verdad? Así decían en la presencialidad, aunque sea firmar, solo pone su nombre y se puede retirar, ¿verdad? Pero sí es necesario que estén, ¿verdad? Es como parte de los lineamientos del CEP, ¿verdad? Entonces, por favor, para que usted pueda conectarse, hacer la actividad final que vamos a hacer y luego pues ya se pueda retirar. Lo que podemos hacer es darle prioridad a usted para que sea como uno de los primeros y así ya quede tranquilo, ¿verdad? Con respecto a las boletas, fíjense que Analí eh, no trabaja los días sábados. Tal vez por esa razón todavía no han tenido respuesta en la solicitud de boletas, pero le voy a escribir para que pueda atenderles y entonces ya darle seguimiento a la generación de boletas, porque eh, ella pues ayer algunos compañeros solicitaron, pero como ella no trabaja sábado, posiblemente por eso no les contestó, pero le vamos a escribir para que les pueda responder lo antes posible, ¿no? Y no se preocupe, digamos, del momento en que ella les mande la boleta, tienen 7 días para hacer su pago. Tal vez lo más elemental acá es que el día de la evaluación, pues ustedes puedan estar solventes, ¿verdad? Ese es el propósito. Bueno, y entonces tenemos acá la bienvenida. Es un gusto saludarles, estar con ustedes en este espacio, escucharles, ¿verdad? Las inquietudes y pues seguir en el camino. Ya pronto estamos a culminar el primer semestre de la maestría en currículum. Recuerdo cuando hicimos algunas reuniones informativas, pues algunos todavía dudosos, pero miren, ya están terminando este primer ciclo. Vamos a explicar el módulo 4. Después van a venir las intervenciones de ustedes, de los grupos que hacen falta con la investigación cualitativa. Luego vamos a venir el docente con la intervención de diseño cualitativo y la fundamentación, conclusiones y cierre. Entonces me voy a ir de una vez al, permítanme un segundo. Ya voy. Denme un segundo, por favor. Ajá. Bueno, entonces nos vamos a ir al entorno virtual de aprendizaje y vamos a ver por acá. La plataforma entonces, ya está el módulo 4. Aquí tienen ustedes la ruta de aprendizaje, la revisión del material y la clase sincrónica hoy 30 de abril. Luego, si fueran tan amables de ver los videos que están, ¿verdad? Esto lo pueden hacer del 7 al 21 de mayo, eh, dar lectura a lo que está en la plataforma, leer ver los videos, ¿verdad? Y revisar los materiales y las guías que se colocaron en el entorno para cumplir con la fase final, que es la evaluación.
presentación de un portafolio y el ensayo. La actividad sincrónica para retroalimentar está para el 14. Entonces ya solo tenemos 1, 2 y las 3 reuniones que les comentaba, ¿verdad? La evaluación tiene un valor de 30 puntos, el portafolio más el ensayo, 10 del portafolio y 20 del ensayo. Tenemos entonces por acá los recursos, tenemos el enfoque mixto, el formato para el ensayo, la escala de estimación del ensayo, que es lo que se va a evaluar, los videos que les comentaba, ¿verdad? Sobre enfoque mixto, la guía para realizar el portafolio, y entonces aquí ustedes van a encontrar todos los insumos, se va a hacer a través de la plataforma Google Suite. Recordemos que esa plataforma es para crear como páginas de internet, ¿verdad? En este caso, pues cada página va a ser una parte de ese portafolio que tiene como propósito constituirse en una herramienta compiladora de todo lo que trabajamos en el semestre. Y no solo eso, sino que le sirva a usted como medio de consulta al momento de pues tener alguna duda cuando conforme vaya avanzando en la carrera, ¿verdad? Eh, entonces, cada página tiene del portafolio tiene una forma, por ejemplo, la primera es para los datos generales del curso, ¿verdad? Y del estudiante, si el estudiante quiere agregar algo, pues lo puede hacer, ¿verdad? Puede hacerlo del su currículum, ¿verdad? Eh, porque también puede ser, pero eso ya depende de usted, dejarlo como público, como un medio de consulta y como un medio de digamos, para apoyar a otras personas en la temática. Entonces, eso ya queda a consideración. En la página 2 irían, digamos, la presentación del portafolio, el objetivo. Y ya en la página 3, entonces ya serían prácticamente los módulos de los 4 módulos que hemos trabajado bajo esta estructura, ¿verdad? Entonces, eso sería el portafolio. Y para el ensayo, es la continuación de lo que ya hicieron. ¿Qué fue lo que presentaron? Recuérdense que según la clase pasada, pues había bastante confusión todavía entre el estado del arte y el marco teórico. Recuerdo que con la clase del último domingo que nos reunimos, pues ahí se clarificó bastante esta situación. Entonces, el estado del arte tiene que ser sí o sí para realizar investigación. Entonces, tenemos acá un título para este estudio, máximo de 15 caracteres. Aquí hay un error. Máximo de 15 caracteres. Es lo que le van a pedir en la tesis. Cuando usted ya presente su protocolo, escriba su nombre completo y luego redacta el resumen, ¿verdad? Que debe contener el objetivo, el método, los resultados y las conclusiones. Un mínimo de 150 palabras. Un máximo, perdón, de 150 palabras. Es una síntesis prácticamente del ensayo. En la introducción, pues aquí se le piden qué debe de colocar, qué debe escribir, y debe ser una hoja o una cuartilla, como ustedes lo quieran determinar. Luego acá vamos a ir con el desarrollo del el ensayo. Y lo primero que debe aparecer aquí es una conceptualización de la línea de investigación. ¿Dónde se posiciona su estudio? Luego, describiendo la temática y seguidamente va a entrar ya a describir el estado del arte, de manera que exponga la revisión que realice por autor, año, citado como norma ZAPA, problema que abordó, métodos y resultados por cada estudio. Mínimo de estudios 10, porque esto va a fundamentar mejor su trabajo. Aparte de eso, los 10 estudios son de los últimos 10 años.
vaya buscando entonces otras investigaciones que se hayan realizado sobre el problema que usted ya eligió. Seguidamente, después de haber presentado los 10 estudios, realice una discusión de resultados, estableciendo lo que se ha investigado y los vacíos de conocimiento que los estudios han dejado. Eso lo puede hacer de manera general, ¿verdad? Y aquí identifique el vacío de conocimiento que su estudio va a llenar, ¿verdad? No olvide incluir citas textuales, paráfrasis, utilizando fuentes científicas. Solo esta parte con un mínimo de 5 a 6 hojas. Ajá. Y luego, seguidamente, mencionar el interés, la importancia, la novedad del estudio, de lo que pretende investigar, explicando lo que pretende aportar al campo disciplinar donde usted se está especializando. Y luego, asimismo, exponga el paradigma bajo el cual pretende realizar la investigación, haciendo argumentaciones teóricas al respecto y posible enfoque bajo el cual realizará su estudio. Aquí las conclusiones y las referencias. Aquí están más detalle de, digámoslo, con lo que debe cumplir en su ensayo. Entonces, esta será la plantilla que estaremos utilizando para trabajar el mismo. No sé si tienen alguna duda. Ahora, pues, ustedes me dirán, por ejemplo, en la continuación del ensayo que ya habían entregado, sí, revisen los errores que se marcaron, las observaciones que se les dieron y mejoran el trabajo. Obviamente, incluyendo otros estudios, ¿verdad? Para cumplir con el mínimo de 10. Sí, licenciada Patricia. Gracias, doctora. Buenos días. Una consulta. Fíjese que yo le soy bien honesta. Esta semana no volví a revisar, pero hasta la semana anterior yo aún no tenía observaciones en esa parte del ejercicio. Entonces, sí recuerdo que hace 15 que nos habíamos visto, usted comentó, ¿verdad? Que habían observaciones y que por favor revisáramos. Yo esa... Hola. Patricia creo que se quedó frisada. Hola. ¿Me escuchan los demás? Hola. Sí, le Yo escuché. sí le escucho. licenciada. Sí, Sí, Ah, sí, sí. la escuchamos. Muy esa bien. semana no revisé. Le comento, Patricia, no se le escuchó lo que indicó. Entonces, creo que... Perdone, Pati, doctora. tal vez apagas tu cámara para el ancho de banda nada más se enfoque en el audio. Gracias, no se escuchó entonces. No, Ay, sí, es que vieron que me ha sacado de la reunión como 5 veces en un poco que llevamos. Tengo mucho problema con mi internet, perdón. Perdone, doctora, es que fíjese que hace 15 días usted comentó que ya había hecho las observaciones en esta primera tarea, ¿verdad? En este primer ensayo de ensayo. Entonces, pero fíjese que yo no encontré, tal vez yo no busqué bien mis observaciones. Yo soy Patricia. Entonces, Miren, aquí, esto creo que fueron los que subieron de último y no tienen observaciones, pero acá está únicamente Verónica Díaz, Saraí Méndez, Teni Puac y Arnoldo y Antuche, que creo que subieron después el ensayo y no tienen observaciones, pues entonces voy a ahí revisar. aparece, ahí vi mi nombre. Miren, estos son los que subieron a tiempo y se les revisó, ¿verdad? Esto, miren, aquí no está el suyo, aquí está Patricia, ¿cierto? Entonces, son de los que subieron después y no se ha revisado. Disculpen, pero es que ese es el asunto cuando entregan luego, ¿verdad? Es decir, fuera de la fecha, porque como ya uno hizo una revisión, entonces, miren acá,
ya hubo también una revisión, pero recuerdo, permítanme, solo quiero ver una cosa. Denme un segundo, que también aquí el internet está un poco lento. Permítame, por favor. Bueno, voy a ver si. Espérenme, por favor. Ya viene, ya viene. Sí, aquí donde está lo del portafolio, como no tiene puntos en el, en el programa, pues se revisa la actividad y se dejan los comentarios, ¿verdad? Aquí creo que no hay problema. Ahora nos vamos a ver. El póster. Vamos a ver. Ajá. Vamos a ver entonces aquí. Y aquí también ya todo está revisado, miren. Entonces por eso a mí me daba como duda. Pero bueno, vamos a regresar, no se preocupen. Voy a revisar los que me hacen falta. Ahí, ¿verdad? Vean también, vamos a ver. Otro acá en el mismo 2, que es donde estamos. Matriz, tenemos el póster, la matriz. Miren. Aquí también ya está revisado, miren. Y, permítanme. Y la última, las tareas ingresadas tarde, porque la persona ingresó tarde a la maestría. Entonces aquí también ya están revisados los que algunos entraron tarde y otros por entregar tarde, pero la cosa que ya están revisados, ¿verdad? En el módulo 3 es lo que acabamos de pasar. Aquí estamos en este momento. No he revisado todavía porque estamos terminando las exposiciones. Después de esto, ya me pongo a revisar. Y lo último que teníamos que entregar en este módulo 3 era el análisis de un artículo, que eso pues ya están subidos. Hoy era el último día para hacerlo. Tenemos 9 de 13 y entonces ya se va a revisar, ¿verdad? Si se dan cuenta, creo que lo que nos dio problema fue y este es el informe de lectura que trabajamos al inicio, que también ya está revisado. Entonces, es con los ensayos específicamente que ahí hubo un desfase, pero no se preocupen, voy a revisarlo cuando entre a revisar lo que está aquí en el 3. Entonces, voy a terminar de revisar estos que me hacían falta. No sé si hay alguna otra cuestión que quieran identificar. Sí, Crisla, creo yo. Sí, Luego, la compañera, vamos a ver quién otra. Permítanme, la compañera de León creo que levantó su mano. La escucho, Crisla. Gracias, doctora. Disculpe, solo una duda. eh, para la presentación que tuvimos la semana pasada, eh, no todos subimos la diapositiva, entonces no sé si era solo una persona por grupo o si era individual. Les comento, se ha hecho énfasis en que todos tienen que subir, aunque sea grupal, porque esta es su evidencia de trabajo. No sé si lo hice con ustedes, hacerles ver que todos tienen que subir sus presentaciones, pero voy a editar acá entonces para habilitar, digamos, hoy que puedan ustedes todavía subirlo, los que no lo han hecho. Y entonces así tengo a todos ahí. ¿Por qué razón? Porque es parte de la solicitud que hace la Escuela de Estudios de Posgrado como una evidencia de que todos han trabajado y cualquier cosa que pueda suceder. Imagínese, usted tiene su constancia de que ha subido todas las tareas. Entonces ahí ya está abierto, licenciada. Muy amable, gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, doctora, si me permite, ya nomás iba sobre la misma línea que dijo la compañera, porque un compañero de nuestro equipo no subió su tarea de manera individual, pero la evidencia que trabajó en grupo es que los demás sí lo hicimos. Gracias. Por supuesto, claro. Gracias. Sí, Alan.
Buenos días, doctora, ¿cómo está? Disculpe con una consulta. Fíjese que yo tengo un problemita con la tarea en el módulo 2 de la matriz de ruta cuantitativa que se subió el 12 de marzo. Fíjese que yo la subí ese día, pero pues tal vez por mi internet o no sé qué fue, no se subió y el lunes 13 revisé y ya no podía volver a subirla. Entonces se la dejé en un comentario. Ahí le dejé el link, ¿verdad? Porque fue donde Oh, trabajamos todos porque ya no pude subir de nuevo mi tarea, ¿verdad? Entonces, no sé si ya perdí los puntos o si usted pudiera revisar el comentario. ¿cuál? El análisis del artículo. No, es la matriz de ruta cuantitativa, es Ah, del módulo 2, módulo 2, espérenme, ajá, pues. que se entregó el 12 de marzo. Sí, fíjese que a mí no me sale, ¿cómo decirle? Los comentarios, ¿verdad? Yo cuando Sí, voy a calificar, me voy directamente al, digamos, a la tarea aquí, entregada. a la tarea, ajá, y Sí, no me sale en comentarios. Entonces, eh, voy sí, a porque habilitar, y tal vez fue mi internet, tal vez que no se subió la tarea y al día siguiente, que el lunes, revisé y ya no podía volver a subirla. Entonces le dejé el link ahí, pero no sé si usted fuera tan amable de volver a editarla para yo poder subirla o... mire, vamos a ver. Es que ahí es donde me causa un poco de problema porque a mí se me va, ¿cómo decirle? Ya revisé y puede hacer que se me olvide, así como ahorita estos trabajos, ¿verdad? Que ya se habían trabajado, pero ¿cómo pudiera? Ani, ¿sabe qué? Le voy a abrir una carpeta en el módulo 3 que diga tareas fuera de tiempo y entonces así a mí no se me olvida calificarla, porque si no usted la va a subir y, y yo no las voy a revisar, ¿verdad? Entonces, ahorita estoy cabalmente abriendo la carpeta. Si a alguien le hizo falta subirla, lo puede hacer, ¿verdad? Ajá, y puede subir ahí la que le haga falta. Yo con mucho gusto eh, la voy a calificar a manera de que ustedes pues tampoco se queden sin sus puntos, ¿verdad? Y poderles apoyar para que pues puedan eh, tener todas sus actividades, ¿verdad? Que lo que queremos no es que nadie se quede, sino al contrario, ¿verdad? Que todos lleguen a la meta. Creo que eso es fundamental, ¿verdad? Todos estamos aquí por una meta, principalmente por una meta fijada en el aprendizaje. Entonces ahí ustedes van a encontrar una una carpeta en el módulo 3 que dice tareas fuera de tiempo. Esto es para dar la misma oportunidad a todos y ahí lo pueden subir, ¿verdad? Ajá. Muchísimas gracias, doctora, muy amable. Bueno, muy bien, entonces ahí estamos. Y sin más preámbulo, vamos a continuar con... perdón, Omar, disculpe. Gracias, doctora. Buenos días. Buenos días. Disculpe, doctora, yo también he tenido problemas para subir mi tarea, pero la subí en comentarios. Entonces creo que tengo como 3 tareas retrasadas. Ahí lo pueden hacer en Muy bien, gracias. Y esa otra carpeta. situación es de que pues, me está costando un poquito entender de por qué este curso, digamos, yo entro a trabajar a la 1, entonces ya a las 12:50 ando un poquito alocado y me está costando un poquito ordenarme. Yo no sé si entiendo bien, pero, pero en este curso tenemos que aprender algunas situaciones, sobre todo para hacer la investigación, para hacer la elección, en este caso, digamos, con la tarea del muestreo para la creación de una carrera. Por ahí vamos, porque creo que sí estoy un Mm, poquito perdido, si no es que muy perdido. no sé si le logré entender. En este curso, en el programa están los aprendizajes que deben lograrse. Eh, Básicamente lo que aquí vamos a hacer, o lo que estamos viendo, le va a servir a usted para hacer su tesis. ¿Qué fue lo que me dijo de último?
Bueno, sí, Creo, entonces este va más enfocado a la creación de la tesis. Es que yo tenía dudas, porque por ejemplo, al momento de hacer o de construir un currículo, necesitamos ver la demanda educativa, ¿verdad? ese es el estudio de demanda, pero Ajá. eso es otra cosa, ¿verdad? Bueno, no vamos por aquí, pues que sí estoy mal. No, mire, pues para hacer un plan de estudios nuevo, un diseño curricular, hay que hacer un estudio de demanda para saber si el estudio o si ese plan de estudios que se quiere diseñar tiene demanda, válgame la redundancia. Por ejemplo, en el sistema de estudios de posgrado, cuando uno quiere diseñar una nueva maestría, uno tiene que hacer un estudio de demanda para que, como no es una solicitud institucional, digamos, la creación de la maestría, debemos de tener candidatos que tengan interés en esa maestría. Entonces, por eso se hace el estudio de demanda. Pero eso es parte de un proceso para diseñar un currículo o un plan de estudios. Aquí lo que estamos viendo es toda la línea de coherencia metodológica que tiene que tener una investigación. Usted para graduarse tiene que hacer una tesis y esa tesis debe de abordar un problema del campo disciplinar que es el currículum. Entonces usted podría trabajar, digamos, ¿qué le voy a decir? Como ustedes es del área curricular, pueden hacerlo en el sistema de básico diversificado, primaria, preprimaria, educación continua, educación escolarizada, en la educación formal, en la educación superior, o sea, no tiene límites porque el currículum es muy general y muy, ¿qué le digo?, necesario en todos los niveles educativos y en todos los tipos de educación que puedan darse. Entonces, por ejemplo, yo puedo investigar los logros del plan de estudios de una determinada carrera, ¿verdad? ¿Cómo aportan los profesionales egresados de la carrera de maestría en docencia universitaria o de la maestría en currículum, cómo le aportan al sistema educativo nacional, por ejemplo? Ese podría ser un estudio. O otro estudio, yo podría decir, hay un problema entre el enfoque curricular y lo que el docente hace en su clase. El enfoque curricular es por competencias y los docentes no están planificando por competencias, están planificando por objetivos. Entonces, voy a ir a investigar cuáles son las causas del por qué no hay una coherencia entre el currículum por competencias y la planificación que el docente hace. O lo puedo hacer de la siguiente manera. Quiero ir a investigar si realmente el currículum se está aplicando en una determinada área. Entonces yo voy a ver cómo la coherencia que existe, sí existe. La pregunta sería de investigación. ¿Existe coherencia entre el currículum y la planificación que el docente hace? ¿O existe coherencia entre el currículum y las actividades de enseñanza-aprendizaje que el docente desarrolla en el aula? Entonces ahí yo ya estoy haciendo una investigación. Esto ya es diferente. Para hacer esa investigación, yo tengo que tener claridad en el paradigma epistemológico que sustenta la investigación que voy a hacer, el enfoque que voy a utilizar, el tipo de diseño que puedo aplicar, el alcance de mi investigación, la metodología que voy a utilizar, que son las técnicas e instrumentos, el muestreo que voy a hacer. La población es esta, pero yo voy a definir un tipo de muestreo y qué tipo de muestreo voy a realizar sobre esto. Entonces, para eso le va a servir todo lo que estamos viendo en la investigación. Con relación a la investigación, lo que usted me pregunta es para el proceso o los pasos para desarrollar una maestría o un programa o un plan de estudios. Aquí me preguntan, Gracias, doctora, doctor. disculpe, yo tuve inconveniente con la tarea. Ahí está el espacio para que lo suba. Doctora, mi duda es sobre la evidencia de lectura que aparece en la plataforma con fecha 21 de mayo. Muy bien.
hay un libro transversal que se está leyendo en los 3 cursos. Ujú. No sé si en los otros 3 cursos les hablaron de esta lectura transversal. Sí, doctora, nos dijeron que estuviéramos pendientes, que ustedes 3 se coordinaban de tal manera de tener ya el texto definido. Se iban a coordinar. Ajá. Muy bien. Muy bien, muy bien. Permítanme entonces. Ajá. Muy bien. Entonces, recuerdo la otra docente es Paola Perea, ¿verdad? Sí, Y, de currículum 1. ajá, correcto. Permítame un segundo, porque con ella ya habíamos definido desde inicio del semestre y creo que ya no vimos esta parte con ustedes. Ninguno de los, ¿y quién es el otro docente? Mariela, ¿no? Ah, no, es Miriam. Maribel. Ah, No, perdón, sí, Miriam. Miriam, Ujú. Miriam. Miriam Ajá, Hernández. exactamente. Permítame entonces. Vemos eso y pronto le subimos el documento para que puedan hacer esa lectura transversal, por favor. Oye, gracias por haberme acordado. Entonces acá tenemos, vamos a ver si no lo subí por aquí de repente. Bueno, vamos a indagar con las otras docentes para que ustedes pues para estar clarificados. Y la misma evidencia será en los 3 cursos. ¿Bien? Ujú. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, doctora, muchas gracias. Gracias. Muy bien, muy bien. Ajá, entonces, ahí está. Perfecto. Ahora, ya dimos la explicación del módulo 4. Ahora necesitamos ver sus intervenciones con relación para seguir con la dinámica de exposiciones sobre la investigación cualitativa. Cuando ustedes terminen, entonces yo abordo lo del diseño y la fundamentación teórica para las investigaciones. Luego llegaríamos a conclusiones y a cierre. Para la siguiente clase, que sería el 14, ya estaríamos trabajando el enfoque mixto. Entonces, los grupos que hacen falta, por favor, recuerdo que ya escuchamos al grupo 1, que fue el que trabajó el capítulo 11, ¿verdad? El domingo pasado todavía algunos tenían duda con relación al capítulo que se les había asignado y lo aclaramos. Y entonces ahora escuchamos a los 2 grupos que nos hacían falta. Hola. No sé si continuamos en el orden, porque también estamos nosotros pendientes, pero creo que va antes el Ajá, último capítulo. Ujú. exacto. El que trabajamos fue el capítulo 11, la semana pasada. ¿Sí, Laura? Hola. Hola, hola, ¿están por ahí? Hola, sí, aquí estoy, maestra. Entonces será nuestro grupo. Perdón. Sí, el Ah, capítulo. vaya, vaya. Ajá, Ahorita, sí, entonces. sí. Ajá. Ahorita vamos a compartirla. Que recuerdo que el grupo que trabajó fue el de Patricia, ¿verdad? La semana pasada, la semana antepasada. No, no, doctora, no fue ese. El nuestro es el número 13. Patricia, Javier y yo. Entonces, creo que porque hubo una pregunta que usted hizo e hicimos una tablita ahí, la recuerdo entonces en ese. Muy bien, sigamos entonces con el muestreo. Muy bien, buenas tardes. Nosotros tenemos el muestreo en la ruta cualitativa. Nosotros estamos integrados por César Teni Maquín, Laura de León, Itzamá César Teni y un servidor.
Entonces, ¿cómo se selecciona la muestra en la ruta cualitativa? Y dice que tiene como objetivo el entendimiento de un fenómeno, ¿verdad? Se guía por uno o varios propósitos derivados del planeamiento del problema y del planteamiento, perdón, y del problema a investigar. La muestra inicial se define durante la inmersión inicial o la inmersión total. El tamaño de la muestra no es importante desde la perspectiva probabilística y el interés del investigador no es generalizar los resultados de su estudio o una población más amplia. El interés radica en comprender el fenómeno a profundidad y responder a las preguntas de investigación. Este muestreo pues está más ligado a estudios como historias de vida, entrevistas, ¿verdad? Un poquito más ligado a la antropología, por lo que estamos comprendiendo. Y eso más o menos es lo de la selección en la muestra en la ruta cualitativa. En relación a los factores que intervienen para determinar la muestra de los estudios cualitativos, aparece precisamente 4 aspectos. Uno, lo que es la naturaleza del fenómeno. Luego, la capacidad operativa para la recolección y análisis de la información, el entendimiento del fenómeno y la saturación de categorías. También tenemos ahí las clases de muestras, ¿verdad? Eso es sumamente interesante. Tenemos la muestra de participantes voluntarios, la muestra de los expertos o especialistas sobre el tema que se va a investigar, la muestra de casos, la muestra por cuotas, muestras diversas o de máxima variación, las muestras homogéneas, las muestras en cadenas o por redes, las muestras de casos extremos, las muestras por oportunidad, muestras teóricas o conceptuales, las muestras confirmativas, muestras de casos sumamente importantes o críticos para el problema analizado. Y por último, encontramos la muestra por conveniencia. En este caso es muy interesante, ¿verdad? Por ejemplo, para la actividad en la que debíamos de analizar un artículo científico, pues referente a lo que es la investigación cualitativa, en uno de los que analizó personalmente, ¿verdad? Era por muestra de participantes voluntarias, ya que el objetivo de la investigación era conocer la percepción que tenían los actores claves en la evaluación docente a nivel superior. Entonces, particularmente en ese artículo, ¿verdad? En esa investigación, la muestra fue por participantes voluntarios, ¿verdad? Digamos, los actores relacionados al personal docente, pues establecieron una muestra, ¿verdad? De docentes que estaban pues registrados como catedráticos en esta universidad donde se hizo la investigación. En el caso de los estudiantes también, ¿verdad? La directiva de estudiantes propuso una muestra y también una muestra de directivos, ¿verdad? Todos ellos pues participaron de manera voluntaria y pues al final la naturaleza fue que necesitaban tener una idea o analizar la percepción que estos diferentes actores tenían del proceso de evaluación docente. Entonces, es bien interesante porque se relaciona directamente, ¿verdad? Ya a este punto, pues podemos ir nosotros relacionando, ¿verdad? En lo que leemos con estas características que tiene pues el muestreo cualitativo. Asimismo, en el caso de la recolección y análisis de los datos, nos indica que la recolección pues es ese acopio, ¿verdad? De datos narrativos en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes o unidades de muestreo. Para este caso que les comento, pues la técnica fue un grupo focal o grupos focales. Entonces la información pues se iba dando de manera narrativa, ¿verdad? Los participantes iban contando de manera, desde su experiencia, cuál era su percepción, ¿verdad? De la evaluación docente a nivel universitario.
Otras características que nos permite entender cómo se hace esta recolección y análisis de los datos en la ruta cualitativa es que ocurre pues en los ambientes naturales y cotidianos. En el ejemplo pues es en la universidad, ¿verdad? Donde se realiza. También que el instrumento de recolección de datos pues es el investigador, ¿verdad? Aquí el actor principal es el investigador, auxiliándose pues evidentemente de las herramientas que tenga a su disposición para poder recolectar esta información. Por ejemplo, acá, en un ejemplo puede ser que la herramienta sea la grabación que se tenga, ¿verdad? Y que luego pues se ponga a analizar. También se examinan unidades de análisis detectadas en las unidades de muestreo. Y finalmente, pues que al tratarse de seres humanos, ¿verdad? La investigación se realiza con seres humanos, pues los datos que interesan al final pues son conceptos, son percepciones, pueden ser imágenes mentales, creencias, emociones, interacciones, pensamientos, prácticas, vivencias, ¿verdad? Y roles manifestados en el lenguaje de los participantes, ya sea de manera individual, grupal o colectiva. En el ejemplo del que les he estado comentando, pues es grupal, ¿verdad? Por haberse desarrollado mediante grupos focales. En cuanto a las herramientas para la recolección de estos datos cualitativos, pues se nos presenta una serie de cinco herramientas. Pues la primera es la observación y es pues una herramienta que se aplica tanto en la investigación cuantitativa como también en la cualitativa, ¿verdad? Aquí la clave pues es saber escuchar y utilizar pues todos los sentidos para poder captar, ¿verdad? De manera atenta y detallada pues lo que el sujeto de investigación puede aportar, ¿verdad? Hablando en este caso, por ejemplo, de conductas, para que si la persona es reflexiva, ¿verdad? O si es flexible al momento de cambiar su centro de atención. Entonces, necesitamos utilizar todos los sentidos para poder captar la mayor cantidad de información, ¿verdad? Que el sujeto de investigación pues pueda proporcionar. Otra herramienta que es muy común es la entrevista, ¿verdad? Una entrevista puede ser de manera individual y en este caso pues se define como una reunión para poder conversar e intercambiar información entre el entrevistador y el entrevistado o los entrevistados. La entrevista, recordemos, puede ser estructurada o semiestructurada o no estructurada, ¿verdad? De acuerdo, esto va a ir de acuerdo también a qué técnica se pueda aplicar. En el caso, por ejemplo, de grupos focales, pues puede ser una entrevista semiestructurada, la que se tenga para poder desarrollar esa especie de conversación entre el entrevistador y los sujetos de investigación. También nos indica que se puede emplear cuando el problema de estudio no se puede observar, ¿verdad? Cuando no podemos utilizar la herramienta de la observación, pues la herramienta de la entrevista viene a ser importante para poder obtener la mayor cantidad de información que se requiere. Otra herramienta es el grupo de enfoque. En este caso, el texto consultado pues nos indica que se refiere o se origina del interés de parte de quien investiga con relación a los individuos, ¿verdad? Forman un esquema o perspectiva de un problema a través de la interacción. Pues para que este pueda ser efectivo se debe determinar el número de grupos y también de sesiones, ¿verdad? Además del perfil de los participantes. Por ejemplo, en la investigación de la percepción de la evaluación docente, cada grupo estableció un perfil de quién debía participar, ¿verdad? Por ejemplo, los docentes pues tenían que estar registrados como docentes, debían de tener uno o más cursos a su cargo en la universidad. En el caso de los estudiantes, pues tenían que, ahí no importaba, ¿verdad? Si era de primero, segundo, tercer año, también no importaba de qué carrera sea, pero tenía que estar inscrito en la universidad. Entonces, acá en los grupos de enfoque nos pueden dar como los perfiles de quienes pueden participar dentro de en la aplicación de esta herramienta. También están los documentos, materiales y artefactos diversos. Acá nos indica que sirve para conocer los antecedentes
de un ambiente, ¿verdad? Es decir, pues a través de una investigación en documentos que ya se tengan sobre lo que queremos saber, pues podemos obtener información, pero no solo de los documentos, sino que también indicaba el texto que de materiales y artefactos, porque el contar con un artefacto, pues puede ser que lo veamos como un simple objeto, pero en realidad, ¿verdad? Ese objeto guarda toda una historia, ¿verdad? De cómo fue hecho, en qué momento fue hecho, cuál fue la influencia que tuvo al haberlo realizado. Entonces también esto nos proporciona pues información valiosa. Y finalmente la herramienta de las bibliografías e historias de vida, que son consideradas como narraciones de los participantes sobre hechos pasados, ¿verdad? Y las experiencias que tuvieron de manera individual relacionado a ese hecho o acontecimiento. Bueno, sigo tratando de ir cerrando este aspecto a través de describir con la lectura de esta lámina, y finalmente queremos compartirles también brevemente una metodología de un esfuerzo investigativo desde la perspectiva cualitativa. Les leo primero que sobre los análisis de los datos, estos implican... Perdón, maestro. Es que se le escuchó entrecortado, como... disculpe. O si solo Ya. fui yo la que escuchó entrecortado lo que dijo al inicio, por favor. Sí, bueno, decía al inicio que con esta lámina y más una presentación de una metodología, de un caso concreto de investigación cualitativa, cerraríamos nuestra investigación. Lo digo así porque me imagino que esta hora ya es difícil, está caluroso y tienen hambre de almuerzo. Así que, compañeros, el análisis de los datos implica que toda aquella sistematización de la información que hemos recorrido a través del proceso, lo juntamos y lo ponemos con rigor siempre técnico y científico para analizarlo. La posibilidad del análisis nos lleva a dos ámbitos o dos planos o niveles. Uno, que se generan unidades de significado y o categorías. Esto se le llama codificación abierta. Y dos, emergen temas o categorías más generales. Esta es la codificación axial. También se puede determinar la categoría o tema central. Ya es esa una codificación selectiva. Es decir, de todas las frutitas que juntamos en la canasta, hacemos una categorización de las mismas, las que van a estar para jugo, las que van a estar para mermelada y las que van a estar, qué sé yo, para comerlas así directamente. Entonces, más o menos así trabajamos toda esta información, que puede hacérsenos bastante, ¿verdad? A veces al final de los procesos tenemos mucho, tenemos suficiente. Entonces, estos métodos nos permiten hacer ese filtro. En base a estas acciones ya anteriormente descritas, se establecen relaciones entre esos conceptos y las teorías enraizadas en los datos. Aquí es un poco también todo lo que hemos hecho al principio de los procesos, ¿verdad? Cuando hemos definido nuestros objetivos, nuestros alcances, ya sea que hemos definido hipótesis. Es más, aquí cobra costo los instrumentos y los indicadores que los instrumentos de recolección de datos les hemos aplicado, porque a veces nuestros instrumentos son tan grandes, pero no nos dan la información que necesitamos cuando estamos analizando los datos, o son tan cortos que a su vez no recogen lo que nos hemos planteado. Finalmente, queremos decir que el análisis es interactivo y recurrente. No se aleja de la posibilidad de utilizar herramientas cuantitativas para reforzarse como programas computacionales. Están dos ahí aplicados, pero los expertos sabrán de más. Recordemos también que tuvimos una charla a la que nos enlazaron desde acá de la maestría, precisamente para oír un profesor de la USAC hablarnos de las herramientas cuantitativas que se están usando, y hablaba de SPS y bueno, y de otras tantas. Muy bien. La siguiente lámina la tomamos del material, la extrajimos entre comillas y la parafraseo. Nos dice Hernández Sampieri que en un estudio cualitativo,
Las decisiones respecto al muestreo reflejan las premisas del investigador acerca de lo que constituye una base de datos creíble, confiable y válida. Todo esto para abordar el planteamiento del problema. Cerramos con esto la parte de las láminas y me permitiría entonces proyectar o describirles esta metodología. ¿A qué corresponde este capítulo de la metodología? Corresponde a un proceso altamente participativo de investigación cualitativa. Es un diagnóstico que se desarrolló en la Universidad de El Salvador en el marco del autoestudio institucional, que a su vez desarrollamos, digámoslo así, por agenda de la Ley de Educación Superior cada 2 o 3 años, con el objetivo de evaluar más bien no de certificación, no de acreditación, sino de mejora. En ese sentido, vemos en el siguiente capítulo que nos basamos en un manual que son 5 dimensiones, arribita, son 5 dimensiones enteramente cualitativas en las que se enfoca el autoestudio. Nosotros hacemos grupos focales, entrevistas con personas idóneas, directores, directoras, estudiantes. Muchas veces incluso dentro del documento hemos llegado a parafrasear frases que surgen de los discursos en los órganos de gobierno que tienen un significado profundo a razón de nuestra visión y misión. Descomponemos el informe, tal cual ustedes pueden verlo ahí en 21 componentes, 61 criterios y 185 indicadores mínimos de referencia con evidencia. Es efectivamente un proceso muy enriquecedor para nosotros como institución y no deja de tener su respaldo técnico cuantitativo con evidencias, estadísticas, análisis a través de los resultados de un cuestionario y tiene mucho proceso, como ven al final, de validación. Tanto las entrevistas como las reuniones consultivas generan un material, generan un acopio de información. Ese nosotros lo sistematizamos en diferentes fases de documentos, borradores y lo validamos. Consideramos como equipo entonces compartirles a ustedes la aplicación en un caso en el marco de educación superior de una investigación cualitativa. Tiene un poco más acá, por ejemplo, decimos que en cada espacio oportunidad de entrevistar a los funcionarios se hizo de manera directa. Utilizamos, sí, memorias de labores, utilizamos, sí, todas las declaraciones que tenemos a través de acuerdos y de actas, y así sucesivamente. Hay un ejemplo acá en el desarrollo de las entrevistas y las reuniones, cómo se dio. La estructura central cubrió casi a 85 funcionarios, hombres y mujeres. Todo esto va sistematizado en un listado de participación. Y bueno, a menos que hubieran algunas preguntas, este es el listado, justo este es el listado. Nosotros también omitimos, si ustedes se fijan, titulaciones. Es una manera de, en la institución así lo consideramos, ¿verdad? Sobresalir a la persona humana. Entonces, aquí están los nombres de los compañeros y compañeras. Esta es la unidad a la que pertenecen y ellos devolvieron su experiencia contextual, hicieron algo así como una historia de vida basado en los indicadores que arriba ustedes ya veían y todos ellos participaron de este proceso. Esto es lo que les queríamos compartir, quizás rápidamente, quizás de manera así un poco como rafagueada lo que yo acabo de hacer, pero es una intención de la aplicación de una metodología cualitativa. Eso es, doctora, compañeros, compañeras, y quedamos pues con mucho gusto si tienen alguna pregunta o comentario también. Gracias. Excelente información, muy oportuno los ejemplos que nos presentaron, ¿verdad? Porque eso ya da una pauta, ¿verdad? De cómo la teoría se lleva a la práctica. Muy
enriquecedor. Vemos cómo aplicaron este tipo de herramientas, ¿verdad? Si pudieran poner la presentación, por favor, si había algo. Más para atrás, disculpen. Más para atrás. Aquí, bueno, algo importante que debemos rescatar acá es que, ajá, vamos a ver, démosle otro. Vamos a ver, ahí está. El muestreo, entonces, vemos que es, permítame, creo que mi internet está, pero bueno, ahí ya se estabilizó. Es un tipo de muestreo no probabilístico, donde no se pueden hacer, digamos, como inferencias de los resultados, ¿verdad? Esos resultados van a ser válidos para esta comunidad, para este estudio, para esta institución, ¿verdad? Pero no se puede generalizar como como en el muestreo probabilístico, por ejemplo. Entonces, esas son de las cosas que tenemos que tener claras. La otra parte, por favor, démosle la otra diapositiva, disculpe. Ajá. Del muestreo no probabilístico, estos son los tipos de muestreo que se pueden utilizar, ¿verdad? Ya los compañeros ahí pudieron, explicaron cada uno, y lo importante de esto pues es que debemos de buscar el tipo de muestreo más idóneo para el tipo de investigación cualitativa que estamos utilizando, ¿verdad? Eso es importante. Lo que resulta de este muestreo, o cómo vamos a extraer la información de estos expertos, de estos casos tipo, de esta muestra elegida por conveniencia, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir a la otra laminilla, por favor, y lo vamos a hacer con las técnicas, ¿verdad? Que son métodos de recopilación cualitativa que nos permiten entonces tener acceso a ellas. ¿Qué técnicas tenemos? Ya lo dijeron muy bien los compañeros, tenemos la entrevista, que estas pueden ser a profundidad, pueden ser estructuradas, semiestructuradas, ¿verdad? Dependiendo. Esa es la técnica. ¿Qué instrumento vamos a utilizar? La técnica es la entrevista, el instrumento es la guía de entrevista, ¿verdad? Que puede ser estructurada, semiestructurada, eso ya depende de lo que el investigador ha considerado de acuerdo a los objetivos de la investigación. La técnica es la observación, ajá, con eso yo voy a observar, voy a escuchar, voy a ver en su estado natural el fenómeno, pero voy a tener una guía de observación que posiblemente va a tener indicadores que me permitan determinar si se lleva a cabo lo que el indicador dice. Por ejemplo, si voy a hacer una investigación que permita ver si los profesores están trabajando en el aula de acuerdo al, digamos, al modelo de enfoque por competencias profesionales, por ejemplo. Entonces, esa guía de entrevista, esa guía de observación va a llevar ya los indicadores que me digan, que establezcan que está trabajando por competencias, como por ejemplo, un indicador podría ser si utiliza metodologías activas donde se vea el desempeño del estudiante. Entonces, sí, no, y podría llevar un rubro de observación donde yo pueda nombrar qué metodología es la que él está utilizando, ¿verdad? No se va a observar a las personas, sino se va a observar, digamos, la interacción de las personas
Lo que vamos a hacer en este caso es observar la clase, ¿verdad? Entonces, en mi muestreo yo debería de considerar qué clases son las que yo voy a observar, ¿verdad? Las que me interesan a mí, donde pueda verse más el desempeño de los estudiantes por competencia. Luego, en el otro caso, las biografías o historias de vida, pues también llevan un instrumento que me permita recopilar esas historias de vida. No hay un diseño en específico de esos instrumentos, pero el investigador lo puede ir construyendo. Por ejemplo, con los grupos focales podemos utilizar, esa es la técnica, pero el instrumento es la guía del grupo focal, donde va a llevar desde, permítanme que, va a llevar desde todo el procedimiento que yo voy a aplicar en el grupo focal, desde la presentación, digamos, de la actividad propiamente dicha, con su objetivo. Luego voy a trabajar, por ejemplo, el consentimiento informado, después de eso el rompehielo, después de eso ya voy con las preguntas que voy a hacer o voy a lanzar para extraer información desde ese grupo focal. También, entonces, ¿cuál es el punto acá? Por ejemplo, el análisis documental, no existe un instrumento que yo diga cómo pueda utilizarlo, ¿verdad? No hay algo como en la entrevista, que me diga guía de entrevista, que por supuesto la estructura puede cambiar dependiendo el investigador, pero en el análisis documental no hay un instrumento que se llame para análisis documental. Entonces yo puedo hacer mis fichas, por ejemplo, o puedo hacer un documento, un instrumento que yo le llame, ¿qué le digo? Análisis técnico de documento. Eso ya depende de la creatividad del investigador, pero considerando que este instrumento contenga las categorías que va a analizar, que va a ir a trabajar, ¿verdad? O que va a analizar desde los documentos, como ya nos presentaba la licenciada de León, prácticamente nos presentaba una forma de cómo fueron a analizar el discurso de los funcionarios, ¿verdad? Y utilizaron ahí ciertas herramientas o instrumentos. Por ejemplo, cuando tenemos análisis de artefactos culturales o fotografías o imágenes, por ejemplo, debo de construir mi instrumento que no tiene un nombre en este momento, no sé si me logro explicar, pero que yo lo puedo construir para, por ejemplo, instrumento análisis de material o análisis de imágenes o análisis de artefactos, ¿verdad? Depende. Entonces, puedo tener en este caso un instrumento para ir descargando, bueno, ¿qué dijeron en esa grabación? Tener a la mano esa grabación y poder ir haciendo el análisis del discurso que está utilizando esa persona que está hablando en la grabación, o análisis de cartas, por ejemplo, que se han enviado entre ciertos actores o las fotografías, ¿verdad? Entonces, el instrumento como tal no va a tener un nombre, como les decía, como guía del grupo focal o como guía de entrevista, sino ya es un instrumento que él, muchas veces el investigador va ideando, ¿verdad? Otro punto importante es que estos instrumentos deben validarse y deben validarse. En este caso no podemos nosotros decir vamos a hacer un pilotaje, ¿verdad? Como en la investigación cuantitativa. En este caso es a través de la metodología de expertos que podemos hacer esa validación de instrumentos y debemos decidir si es de constructo, si va en relación del objetivo de la investigación, ¿verdad? Entonces, ahí le tenemos que encontrar como investigadores qué es lo que vamos a validar del instrumento, considerando que quien va a aplicarlo es el investigador. Entonces, el entrevistado no va a tener acceso a esa guía de entrevista. Yo soy la que la voy a tener para poderla aplicar. Entonces, lo que yo debería de validar
son las preguntas que yo voy a lanzarle al entrevistado para ver si están de acuerdo o si son entendibles al momento de irlas lanzando, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en cuenta que las técnicas tienen sus instrumentos y que estos deben de ser validados por expertos. Siguiente de la mía, solo como reforzando algunos puntos que pudieron haber quedado, digamos, todavía en el aire. Esto me pareció muy bien y para esto vamos a utilizar, por ejemplo, herramientas o programas o software que nos permitan entonces tener ese ordenamiento de la información. Primero yo lo tengo que ordenar, por ejemplo, en una entrevista, ¿qué hago yo? Primero tengo que transcribir la entrevista, luego tengo que categorizar, codificar y luego después de eso ya subir el documento al programa y él me va a marcar las similitudes, lo que más se repite, la categoría que más se repite, o dependiendo qué es lo que se encuentre en esa entrevista, ¿verdad? Entonces, esto me pareció bastante bien, muchas gracias y felicitaciones por los ejemplos que nos traen. Vamos a seguir con el otro grupo, solo pues acá lo que hago es utilizando lo que ustedes traen y como reforzando lo que se pudiera identificar que es necesario como hacer énfasis, ¿verdad? Y lo que ustedes van a hacer en su investigación. Vayamos entonces con el siguiente grupo. Todavía tenemos ahí 20 minutos para unos 15 para escucharlos o 10 y los otros para poder pues clarificar. ¿Quién es el otro grupo? Disculpen. Siguiente grupo. El de Patricia, ¿no? Siguiente grupo. Perdón. Hola. Ahorita vamos, doctor. Ahora vamos a compartir pantalla. Perdone. Ahora me confirman si se visualiza la información, perdón. Ya bien. Sí. Ok, perfecto. Vamos a la presentación entonces, solo para confirmar con mis compañeras. Sí, Javi. No sé si me logran escuchar. Sí, adelante. Gracias, Javi. Bueno, pues gracias por el espacio. Pues queremos contarles que pues el grupo inicialmente estaba integrado por 4 personas. Karen nos había indicado que posiblemente dejaba sus estudios. No hemos todavía tenido un dato de ella, pero pues estamos por investigar cómo siguió ella con su situación personal. Bueno, pues aquí tenemos algo de lo que muy rápidamente queremos platicarles y vamos a entrar en materia. Entonces, Javi, si me haces el favor, vamos a la siguiente diapositiva. Gracias. Bueno, algo importante que necesitamos entender en primer lugar es que la investigación cualitativa no es un tipo de investigación pues común, ¿verdad? No existe una ruta específica, una regla que diga estos y estos son exactamente los pasos que deben darse, ¿verdad? Porque mucho va a depender de la naturaleza de la investigación, de la técnica que estemos utilizando para recolectar los datos, del contexto en el que estemos realizando la investigación. Es decir, hay muchos factores que van a intervenir en este tipo de investigación. Básicamente, cuando estamos recolectando estos datos, buscamos encontrar no información cuantitativa, sino conceptos, imágenes mentales que las personas que están siendo sujetos de la investigación tienen sobre cierto fenómeno, asunto o objeto, sus creencias, sus emociones, sus pensamientos, experiencias o vivencias que ellos tengan al respecto, ¿verdad? Entonces, es en realidad un tipo de investigación muy, muy fascinante. Entonces, bueno, algo importante que queremos destacar antes de continuar es el rol del investigador en este proceso. Primero, por la naturaleza de esta
de esta forma de investigar, es importante que el investigador se asegure de que evita inducir las reacciones o respuestas que los participantes den al respecto del fenómeno que estamos investigando, ¿verdad? El investigador no puede inducir o no puede sugerir una posible respuesta, ¿verdad? Evitar los juicios. Más adelante vamos a hablar de que una de las características importantes de las técnicas que se utilizan para recolectar datos con esta ruta proponen que jamás se utilicen adjetivos, ¿verdad? No podemos preguntar como, mire, ¿qué tan malos son sus docentes en esta carrera, por ejemplo, ¿verdad? O qué tan deficiente ha sido la calidad de los cursos que reciben, ¿verdad? No podemos hacer ese tipo de preguntas ya calificando anticipadamente un fenómeno o situación. Hay que variar las fuentes, ¿verdad? de información, ¿verdad? Es importante no emplear siempre las mismas o no hacerle la investigación a un único grupo, ¿verdad? Y variar, ¿verdad? En metodología, ¿verdad? Tratar de emplear cuantas posibilidades tengamos a nuestro alcance para garantizar, ¿verdad? La calidad de los resultados obtenidos. Valorar también importante la cultura, evitar o rechazar cualquier tipo de sexismo o discriminación durante el proceso, eso es fundamental. También vamos a hablar de el rol que pueda adoptar el investigador dentro del proceso, ¿verdad? Entonces, hay algunos momentos o algunas formas de investigación en las que el investigador no va a tener ningún tipo de contacto, solamente va a observar como desde afuera, ¿verdad? Pero hay otros momentos en que el investigador va cambiar, ¿verdad? Y se va a incorporar al grupo, por ejemplo, o va a trabajar de la mano con la persona que está siendo investigada, entonces, o que está siendo la fuente de la información. Entonces, hay que evitar, ¿verdad? Cualquier tipo de acción que ponga en riesgo los resultados de la investigación. Y otro asunto es que como esto se trata de un diálogo, cuando utilizamos, por ejemplo, la entrevista como técnica de recolección de datos, no hay que actuar como que fuéramos psicólogos o que podemos ayudar a resolver el problema, el fenómeno, ¿verdad? Que está en situación, que vamos o tampoco asustar, ¿verdad? A las personas o generar preocupaciones, ¿verdad? Entonces, tiene que ser una persona muy profesional en este proceso, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos si me ayudas, Javi, a pasar. Gracias. Bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre la observación. Bueno, ya se habló bastante sobre qué consiste la observación. En esta tablita que nosotros tenemos acá, podemos hablar sobre los grados o niveles de participación que el observador puede tener cuando está haciendo la observación. Sampieri es bastante claro, ¿verdad?, al decir que la observación debe ser un proceso natural, ¿verdad? Pero que sí es necesario tener claridad de que observar no es lo mismo que ver. Ver es con el sentido de la vista. Observar ya implica también incorporar los otros sentidos, ¿verdad? Entonces hay que tratar de percibir, ser bastante empático, tratar de sentir, ¿verdad? Lo que está experimentando la persona a la que estamos observando. Hay que tomar en cuenta aspectos como el ambiente físico, el ambiente social, las actividades que hacen los participantes, algunos hechos relevantes, ¿verdad?, que experimentan, eventos o aspectos históricos que podrían estar influyendo en sus reacciones, ¿verdad? Es importante tomar en consideración eso, tratar de ver mucho más allá. No existe un formato específico para la observación, ¿verdad? Es decir, una guía de observación puede tomar diferentes formatos, pero se sugiere que el observador haga inicialmente una inmersión al grupo o la persona que está observando, y que poco a poco esta inmersión le va a permitir identificar sobre qué elementos enfocarse, ¿verdad? A asociar con su problema de investigación, y entonces ya puede diseñar su formato de observación, ¿verdad? Que bien podría ser un inventario, ¿verdad?, de aspectos que quiere observar.
Como les decía, ¿verdad? El papel del observador puede ser distinto dependiendo del nivel o grado de intervención que va a tener dentro del proceso de observación, ¿verdad? No participación cuando va, por ejemplo, a observar a través de videos, ¿verdad? Al grupo al que está observando, por ejemplo, ¿verdad? Entonces nunca tiene contacto con ellos. Puede ser pasiva cuando está presente, pero no interactúa con ellos. O moderada cuando sí interviene o participa en algunas actividades, pero no todas. Activo cuando participa en la mayoría de acciones, ¿verdad? O actividades que realiza el grupo en observación, más no se mezcla directamente con los participantes. Y por el contrario, cuando la participación es completa, se mezcla totalmente con el grupo en observación y su participación es bastante activa, ¿verdad? Entonces, bueno, hablando ahora un poquito sobre la entrevista, si pudiéramos adelantar, gracias. Hablando sobre la entrevista, ya el grupo anterior habló sobre los tipos de entrevista, ¿verdad? Habló de estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas o abiertas, entonces no me voy a detener mucho en ello. Sin embargo, sí me gustaría como hablar sobre el tipo de preguntas que se pueden hacer, ¿verdad? En este tipo de diálogos, tomar en consideración, ¿verdad? Que este tipo de diálogos pueden hacerse en etapas, es flexible. Las preguntas van a ir muchas veces ordenadas o secuenciadas dependiendo de cómo va fluyendo la conversación, ¿verdad? El entrevistador siempre va a tener la necesidad de ajustar su lenguaje, su vocabulario, ¿verdad? Al lenguaje que emplean las personas entrevistadas o la persona entrevistada, ¿verdad? El tipo de preguntas es muy abierta, entonces pueden hacerse preguntas generales, como por ejemplo, vamos a pensar que estamos hablando sobre las drogas, ¿verdad? Entonces, ¿qué opina usted sobre la drogadicción? Eso es una pregunta general. Si va a hablar, si va a hacer preguntas para ejemplificar, ¿verdad? Podemos pedirle directamente a la persona que nos dé ejemplos de las drogas que se usan, por ejemplo, en su comunidad, ¿verdad? O que usan los estudiantes con los que trabaja, por ejemplo, ¿verdad? Si sus preguntas van enfocadas a investigar información que va a formar parte de una categoría, ¿verdad? Como por ejemplo, componentes, etcétera, podemos hacer preguntas como, mire, ¿qué características observa usted en las personas que utilizan drogas, ¿verdad? O preguntas de contraste, ¿verdad? ¿Qué diferencia encuentra usted entre una persona que usa drogas y una que no, por ejemplo? Pero, por supuesto, el documento nos refiere a Martens como una persona que propone preguntas de opinión, preguntas de conocimiento, son puramente de contenido, ¿verdad? Preguntas de antecedentes, de simulación, ¿verdad? Para emplear también la posibilidad, ¿verdad? De que la persona se ponga en el lugar del fenómeno en observación, ¿verdad? Entonces, bueno, les hablaba al principio que algunas sugerencias para hacer las entrevistas es escuchar con atención, interés a la persona, tratar de que el diálogo sea espontáneo, ¿verdad? No limitar a la persona a cierto tiempo para que responda, ¿verdad? Sino darle la oportunidad de que amplíe sus respuestas, ¿verdad? A mayor información, mayor posibilidad de obtener mejores resultados, que sienta confianza, ¿verdad? Que el clima sea un clima agradable, ¿verdad? Evitar los calificativos, lo decíamos, ¿verdad? No brincarse tan abruptamente de un tema a otro, ¿verdad? Entonces, y siempre partir de las preguntas generales, pasar a las preguntas complejas, luego las preguntas que podrían ser más sensibles y delicadas, ¿verdad? Tener mucho cuidado con ellas, es decir, a mayor grado de confianza, entonces ya podemos pasar a ese tipo de preguntas. Y por último, las preguntas de cierre, ¿verdad? En cuanto a mí, eso es todo. Gracias. Gracias. Continuamos acá en esta parte con los grupos de enfoque. Igual había mencionado el anterior grupo. En los grupos de enfoque existe un interés por parte del investigador, por parte de los individuos que forman un esquema o perspectiva de un problema a través de la interacción. Creswell en el 2005 indica que el tamaño de los grupos varía dependiendo del tema. 3 a 5 personas cuando se expresan emociones profundas o temas complejos, y de 6
a 10 participantes y las cuestiones versan sobre asuntos más cotidianos, aunque las sesiones, perdón, no deben excederse de un número manejable de individuos. Este grupo de enfoques, pues, es como muy común conocerlo o poder formar parte de ellos. Ahora, también tenemos los documentos, registros, materiales y artefactos. Una fuente muy valiosa de datos cualitativos. En esta parte también pueden ayudar a entender el fenómeno central de estudios. La mayoría de personas, grupos, organizaciones, comunidades y sociedades los producen y narran o delinean sus historias o estatus actuales. Sirve también para que los antecedentes puedan ser más comprensibles. Esto lo menciona Mason en el 2018, Lecomte y Shensu en el 2013 y Salemsky en el 2008. Entre tales elementos podemos mencionar cartas, diarios personales, fotografías, grabaciones de audio y video por cualquier medio, objetos como vasijas, armas y prendas de vestir, graffiti y toda clase de expresiones artísticas, documentos, escritos de cualquier tipo, archivos, huellas, medidas de erosión y desgastes, etc. Los documentos, registros, materiales y artefactos son los más comunes utilizados en las ciencias sociales. Las biografías e historias de vida. En esta parte, para recolectar datos, muy socorrida en la investigación cualitativa. Puede ser individual, un participante o un personaje histórico, o colectiva, una familia, un grupo de personas que vivieron durante un periodo y que compartieron rasgos y vivencias. Para realizarlas se suelen utilizar entrevistas de profundidad y revisión de documentos y artefactos personales e históricos. Entonces, la biografía e historia de vida se entrelaza mucho con la anterior técnica, porque de esta forma se puede obtener mayor información. Continuamos con triangulación de métodos de recolección de datos. Muchas gracias. Buenas tardes. La triangulación de métodos de recolección de los datos se refiere a utilizar diferentes fuentes y métodos de recolección de datos. Permite la profundización de la investigación. También pues promueve o recomienda tener diferentes y variadas fuentes de información para pues tener mayor amplitud sobre el tema a investigar. Entre los análisis de los datos, dice que la recolección y el análisis ocurren de manera paralela. En el enfoque cualitativo, el análisis es uniforme. Diversos autores han identificado más de 20 tipos de análisis cualitativo. Es decir, algunos autores pues ven tipos de análisis de términos de contexto, de dominio, narrativo, lingüístico. Tenemos a continuación el proceso general del análisis de los datos. Se debe responder básicamente al planteamiento del problema establecido. Y en el enfoque cualitativo se perciben datos no estructurados, a los cuales se les proporciona una estructura. Es decir, sabemos cómo empezar, ¿verdad? Pero no sabemos hacia dónde nos va a llevar las fuentes de información. Los datos son muy variados, pero consisten en observaciones del investigador y narrativas de los participantes. Entonces, estas narrativas o estas fuentes de información pueden ser visuales, auditivas, textos escritos, expresiones verbales y no verbales. Básicamente, el investigador pues procesa, ¿verdad? O mejor dicho, reflexiona sobre las impresiones que el ambiente está causando o está generando, y también debe analizar si los datos obtenidos corresponden o hacia dónde corresponden en la investigación. Las técnicas para generar categorías, es decir, de toda la información que nosotros obtenemos, pues lo recomendable es categorizar. Dentro de esas técnicas para generar categorías están las técnicas de escrutinio, es decir, las repeticiones en que se presenta alguna investigación o algún entrevistado. Las técnicas de procesamiento, consisten en identificar expresiones, pasajes o segmentos que se consideren importantes para el planteamiento.
La codificación axial, pues implica descubrir, creo que va de la mano con las técnicas de escrutinio, porque se descubren las más mencionadas, ¿verdad? Las más relevantes. Y la codificación selectiva, que consiste en determinar la categoría o tema central que explica el fenómeno o problema de investigación. Entonces, considero yo que aquí estas van de la mano para crear categorías y que sea más fácil el análisis o crear ya una estadística. Únicamente, muchas gracias. Perfecto. Continuamos con la información en estos métodos. También tenemos la generación de hipótesis. La investigación cualitativa permite que las hipótesis sean formuladas después de que el investigador haya comenzado el estudio. Están fundadas en los datos y se desarrollan en interacción con ellos. Además y adicional, tenemos el análisis de datos por computadora. El análisis a nivel descriptivo tiene como objetivo explorar los datos, leerlos o revisarlos y notar cosas interesantes que se empiezan a recoger durante la codificación de la primera etapa. Entonces, es importante reconocer que para la investigación es necesario acceder a una información de calidad y en la actualidad es de las mayores herramientas útiles y ágiles, ya que realmente genera y facilita un proceso de recolección y análisis de lectura e interpretación de estos mismos datos en colaboración con software e inteligencia artificial. Varias herramientas son las que se pueden utilizar en este enfoque directamente, como el Excel para análisis de datos, por su gran potencial y amplia variedad de funcionalidades. Microsoft Power Business Intelligence, o el Power BI, es una herramienta analítica de Microsoft que actualmente es muy útil, tanto para investigaciones de datos en su mayoría bastante extensos. Python, que es un lenguaje de programación. SQL, que es un lenguaje de programación que se utiliza para la interacción en base de datos, programación en R, Tableau. Esos son uno de los software más utilizados para este mismo análisis. No solo análisis, sino que lectura, recolección, lectura e interpretación de estos mismos datos, que actualmente son de los más utilizados. La evaluación de la calidad, como es sabido, es un conjunto que representa no solo la utilización de una serie de procedimientos propios en las diferentes fases del proceso de investigación, sino sobre todo, pues es un enfoque diferente al que tradicionalmente ha caracterizado el conocimiento basado en la cuantificación y la desagregación analítica del objeto de estudio. Entonces, en la evaluación de la calidad, o el IC, desde la perspectiva cualitativa, los fenómenos son estudiados en un contexto intentando encontrar el sentido de la interpretación de los mismos. Este foco de atención se dirige, por tanto, a la multidimensionalidad propia de la realidad social, asumiendo el carácter dinámico e histórico de dicha realidad. Perfecto, y por último, dejamos las referencias en nuestro margen y de esta manera agradecemos nuestra participación. Gracias. Excelente exposición, igual que la anterior, muy ilustrativa. Y pues considero que nos dejaron muy claro, digamos, todo ese procedimiento. Me encantó la forma en que inducen, digamos, la aplicación de entrevistas, ¿verdad? Muy buen manejo del, digamos, de la técnica y las recomendaciones que nos dan, así como todas las otras intervenciones que nos dejaron realmente bastante claro el proceso. Digamos, las técnicas a utilizar y cómo aplicarlas y ese análisis de datos, la triangulación, ¿verdad? Muy específico y muy puntual en lo que nos compartieron. Quisiera pedirles, por favor, a todos los grupos, si nos hacen el favor de compartirnos, ¿cómo se llama? Compartir a todo el grupo estas presentaciones para que las puedan incluir en sus portafolios, ¿verdad? Y permítanme. Y que lo puedan, para que todos tengan acceso a las mismas. Con relación al libro, les comento.
Entonces, vamos a utilizar el libro. Ahorita permítame, solo que abra el libro porque al final pensábamos con la maestra Paola que pues lo subía ella o lo subía yo, pero ninguna de las dos al final lo subió y no llegamos permítanme, por favor. Ajá. Denme un segundo. Es que es bastante grande el libro. Denme un segundito, por favor. Ujú. Solo para no quitarles mucho el tiempo, denme un segundito. Un segundo, denme. Solo quiero dejarles como bastante claro el libro que van a trabajar. Es el de Stay House. Ahí vamos a trabajar el capítulo 14. Ese capítulo 14 es el que se refiere a problemas en la utilización de la investigación y el desarrollo del currículum. Ese será el libro, se los quería mostrar, pero me está costando que abra. Ustedes van a leer el capítulo 14, entonces, que son 18 páginas. Y de esto vamos a trabajar un organizador gráfico. Ya nos pusimos de acuerdo con Paola. Ahorita les estoy enviando el libro al grupo. Permítanme, por favor. Vamos a ver si logro enviárselos de una vez, si no se nos olvida. Ahí estamos. De todas formas, también lo voy a subir al grupo a la plataforma para que lo tengamos desde ahí. Y lo que dejamos va a ser un organizador gráfico. Va a ser la misma evidencia en los 3 cursos. Con Paola ya estamos de acuerdo, entonces solo me falta enviarle los lineamientos a la doctora Miriam para que las 3 docentes estemos en la misma sintonía y así ustedes también puedan trabajar sobre un capítulo con una sola evidencia para los 3 cursos. Entonces ahí ya nos pusimos de acuerdo, ya les envié al grupo el libro y esa sería la parte de la lectura transversal para resolver la inquietud que me manifestaba una estudiante al inicio. Entonces, Perdone, eso doctora, sería todo. ¿capítulo cuál, perdone? 14. Este sería el libro. Ajá. Muchas Ya lo gracias. vamos a subir con la indicación a la plataforma. Tentativamente se los estoy compartiendo en el grupo para que sea más rápido, pero va a estar en la plataforma con su instrucción para que todos estemos en la misma sintonía, ¿verdad? Permítanme, por favor, vamos a irnos al... permítanme, por favor. A ver. Deme un segundo, que como me cuesta aquí por sí. Ahí está. Uy, ya se. Vamos a ver, vamos a ver. Deme un segundo. Por acá está. Entonces, el capítulo 14 sería este, ¿verdad? Donde dice problemas en la utilización de la investigación y el desarrollo del currículo. Entonces, para que tomen nota que este es el capítulo y la evidencia a trabajar es un organizador gráfico. Entonces, ese organizador va a estar más claramente en la plataforma para decirle si es un mapa conceptual, si es un organizador, si es un cuadro sinóptico, un mapa mental, pues eso ya lo vamos a poner más en específico en la plataforma para que por favor lo tengan ya y lo empiecen a trabajar. No sé si tenemos alguna otra duda. Ahí estaríamos entonces. Y nos estamos viendo el 14 de mayo, ya para ir culminando con la ruta de trabajo que teníamos establecida en el programa del curso. Así que, si no hay más que agregar, estamos dando por terminada esta sesión y deseándoles un
descanso reparador ahorita en lo último que queda del domingo. Y por favor, si fueran tan amables de abrir su cámara para tomar la foto de evidencia. Muy bien. Está silenciada. Sí, sí, sí. Muy bien, entonces, ¿listo? 1, 2, 3, listo. Gracias a todos. Ya voy a revisar y ya van a tener los que tienen pendiente el estado de arte, las observaciones. Muchas Gracias. a ustedes. Gracias, doctora, muy amable. Adiós. Feliz tarde a todos. Hasta pronto, adiós.